Bueno, entonces el encuentro de hoy lo titulamos justamente, valga la redundancia, el encuentro con los lectores. Ustedes se acuerdan que en el encuentro anterior trabajamos entre los fundamentos de Biblioteca Solidaria cuáles eran los propósitos de este proyecto, que eran básicamente que nuestros niños vivenciaran la lectura como una práctica social y cultural a través de la incorporación de modelos lectores de la comunidad que nos permitieran hacer ese puente entre la familia, la lectura como práctica social y la lectura como práctica escolar, ¿verdad? Como ese contenido escolar que es el que nosotros como maestros es lo que debemos enseñar. Y por otro lado teníamos entre los propósitos de Biblioteca Solidaria la formación de los niños como lectores en el sentido de que contribuye el proyecto con todo lo que tiene que ver con el comportamiento lector y con mejorar e incrementar, por decirlo de alguna manera, la comprensión sobre lo leído, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestros niños comprendan más y mejor lo que leen y bueno, de esta manera estamos tratando de brindar insumos para que así sea. Bueno, ¿y por qué este plan lector escolar dentro de las acciones que los referentes y las escuelas hacen con respecto a Biblioteca Solidaria? ¿Sí? Este plan lector escolar es una herramienta, un insumo del trabajo institucional. ¿Sí? ¿Por qué les decimos esto? Bueno, porque nosotros como equipo de PROLEN no sugerimos, no evaluamos, no tenemos ninguna injerencia en lo que cada escuela decide que va a hacer. ¿Sí? Cada escuela se organiza y la idea es que este plan lector escolar dé coherencia a las acciones que la escuela hace con respecto a la lectura. ¿Sí? Y creemos que este plan lector escolar va en sintonía o puede inscribirse dentro de los lineamientos que establece el Plan Nacional de Lectura que elaboró la Expedición Técnica y PROLEN también colaboró con ese documento. Así que podemos de alguna manera tomar los principios de este Plan Nacional de Lectura para resignificarlos en el Plan Lector Escolar. Y como todo documento que tiene que ser operativo, ¿qué es lo que vamos a tener allí? Bueno, ¿cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuáles son nuestras metas concretas? ¿Cuál es el diagnóstico del cual parto? ¿Sí? Yo recuerdo haber leído planes de lectura cuando comenzó el proyecto, por allá en 2014, y muchas escuelas decían, bueno, los niños de nuestra escuela no están interesados en la lectura, hay un gran desinterés, una gran desmotivación, las familias no apoyan o no colaboran, bueno, todo eso forma parte del diagnóstico, ¿sí? Del diagnóstico de ese estado de situación que nosotros con lo que vamos a hacer queremos revertir o queremos incidir para que eso cambie, ¿sí? Y por el otro lado tenemos justificar por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, porque de tal manera. No es necesario que ustedes pongan una fundamentación teórica, simplemente poder dejar claro todo eso, porque va a ser un documento que vamos a compartir con todos los docentes, ¿verdad?, de la escuela. No tiene que ser el maestro referente el que lo elabore, sino que, bueno, el maestro referente puede ser el que recoja los insumos de toda la escuela y los organice, pero es un documento que tiene las voces de todos, ¿verdad?, de toda la escuela y también de la comunidad. Y después de eso, obviamente, vamos a incluir un plan de actividades o un desarrollo de actividades. Y aquí queremos remarcar las actividades que son extraordinarias, de las que son cotidianas y las que nos interesa de alguna manera poder hacer semanalmente, ¿sí? Por lo menos con una frecuencia, para que esas actividades realmente sean las que muevan, como nosotros decimos en el equipo, muevan la aguja. Realmente incidan en mejorar esos niveles de comprensión, mejorar ese vínculo con la lectura, ese comportamiento lector. Y a propósito de estas actividades cotidianas y extraordinarias, vamos a hacer una diferencia conceptual entre dos ideas. Una es la de mediación de la lectura y otra es la de promoción de la lectura. De mediación. ¿Sí? Ustedes miren estas dos escenas de lectura. ¿Sí? Las llamamos escenas porque allí vemos los actores, vemos los objetos letrados que están involucrados, podemos determinar, por ejemplo, o analizar el momento en que esto ocurre, el lugar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una escena configurada. Tenemos dos escenas donde, por ejemplo, vemos
En un caso una mediadora de lectura, parece que fuera una mamá, y en el otro lado 2 niños, ¿sí? Y allí tenemos a un bebé muy chiquito y un niño un poquito más grande. En estas 2 escenas, si ustedes tuvieran que decir quién se beneficia de lo que sucede allí, ¿qué podrían decir? Ustedes todos están de acuerdo que son todos, sí. Porque hay quien lee, ¿verdad? Y quien recibe la lectura. Piensen en la imagen donde está el niño con el bebé. Obviamente, el bebé más chiquito raramente comprenda lo que su hermano le está contando, ¿no? Pero miren cuánta apropiación hay allí, que hasta el niño está mirando el libro y miren qué atento que está, ¿sí? Bueno, este es el primer contacto que ese niño tiene con un libro, con un objeto al primero o por su corta vida, ¿verdad? Porque tiene unos poquitos meses, ¿no? Miren cuánto está aprendiendo, ¿no? De su hermano, que le verbaliza lo que está escrito, que da vuelta a las páginas del libro, que le señala las imágenes, por ejemplo, le puede señalar dónde está escrito lo que está leyendo. Todo lo que va aprendiendo en ese simple acto de leer, de la lectura de su hermano. Y su hermano o el niño que está al lado, que es un poquito más grande, todo lo que está aprendiendo también al leer, ¿no? Le está mejorando su fluidez lectora, por ejemplo. Al contar tiene que estar pendiente de lo que su hermanito hace, ¿no? Entonces todo lo que fluye ahí, todo lo que está en circulación, ¿verdad? Y que trae aprendizajes para todos los que están allí. Bueno, justamente con esto ilustramos lo que nosotros pensamos que es la mediación, ¿verdad? En esta mediación, como aquellas acciones que son sostenidas, que son en el tiempo se repiten, ¿verdad? Que vehiculizan no solo una lectura, sino que a través de ella tenemos una carga afectiva, tenemos determinada valoración de la lectura, porque si yo estoy haciendo algo, ¿verdad? Estoy leyendo para otros, es porque yo creo realmente que eso vale la pena, ¿no? Y que si hago eso realmente le estoy dejando algo al otro. Entonces, en esta noción de mediación, que es la que promueve Biblioteca Solidaria, no solo está el contacto de los lectores con los libros, sino está el contacto de los libros entre sí, ¿verdad? Y de ese vínculo se fortalecen y se enriquecen todos los que participan, ¿sí? Sintéticamente, esta es la noción de mediación que nosotros trabajamos en Biblioteca Solidaria, y esto que es tan sencillo de replicar, de llevar adelante, es muy poderoso, ¿sí? Si nosotros lo sostenemos y lo podemos hacer en el tiempo más de una vez. Por otro lado, tenemos aquellas acciones de animación, ¿verdad?, que las hacemos una vez cada tanto, que nos exigen esfuerzo, porque es poner en escena, de repente, no sé, se nos ocurre el festejo del Día del Libro, donde hacemos una fiesta, convocamos a la comunidad, los niños actúan, ¿verdad? Todo eso que nos lleva un grandísimo esfuerzo de organización, y a lo mejor el libro en todo eso que hacemos está muy poco presente, ¿verdad? El libro y el contacto de los lectores. ¿Vale la pena? Y bueno, sí, vale la pena si las hacemos una vez, ¿verdad? Porque exige mucho esfuerzo. ¿Y qué nos dejan? Bueno, nos dejan la idea de que este festejo es importante, bueno, porque el Día del Libro es importante, porque convocar a toda la comunidad en torno a esta idea también lo es, pero nos exige mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces, si vamos a hacer el plan lector, vamos a poner algunas actividades de animación y la mayoría de actividades de mediación. ¿Se entiende con esto? Lo que, no sé si soy clara con esto, pero la idea es esa. Hagamos aquello que nos da más resultado y que tiene más incidencia en lo que yo quiero que se incida, que es la comprensión, el vínculo con la cultura escrita, y lo otro también lo hagamos, pero sabiendo que todo esto va a redituar en menor medida que lo otro. Y ahora sí les vamos a pedir que vayan a los guardados en la memoria que ustedes anotaron, y si alguno se anima a compartirlo, buenísimo. Sí. Yo anoté varios libros que me leía mi mamá. Comentaba acá que no recuerdo el libro que me haya leído mi maestra. Sí, un poema que recuerdo hasta el día de hoy, pero no mis maestras, porque mi madre sí.
Uno de ellos eran Los Tres Osos de Tolstoy. Ah, mira. El libro original es ese, ¿no? Ahora lo conocemos como Recitos de Oro, pero... Y después Buscando el Bichito de Luz, ya es otra historia, pero no me acuerdo del autor. Pero está, todos los cuentos que anoté, realmente recuerdo, los leía mi ¿Y en mamá. qué momento y lugar? ¿Recordás? No sé, calculo que antes de dormir, no me acuerdo, en casa, pero sí recuerdo los libros, sí. Y hasta el día de hoy no los tengo. ¿Lo guardás? Sí, los guardo. Bien. Vale. Bueno, yo recuerdo El Principito, que creo que lo habremos leído todos, pero ¿por qué me acuerdo de ese? Me leían muchos, porque me hicieron como toda una historia de que no lo podía leer todos juntos porque era muy importante prestar atención. Era mi mamá y mi abuela materna y me lo leían abajo del ciruelo. O sea, el lugar era abajo del ciruelo el domingo, comiendo mandarinas, que me acuerdo porque era abajo del ciruelo, pero comíamos mandarinas. Y era allá en el fondo de la casa de mi abuela y mi abuela en sus últimos años habían salido los libros de realidad aumentada, ¿se acuerdan? Y había uno del Principito que besa, y me acuerdo, ella era re viejita y yo llegué a su casa con el libro y ella no podía, estaba fascinada porque salía el Principito de las páginas y eso no me olvido nunca. Ese es como el que me marcó un montón. Y aparte que fue así, como en un tramo de mi vida, mi mamá, mi abuela, y en ese lugar. Y sigue el ciruelo en el fondo. Dale. La maestra, me acuerdo de la maestra de cuarto, Pelusa, Platero y yo, todas las veces, o a la entrada o a la salida, un rato antes nos leía, me acuerdo del libro que se caía a pedazos, hojas amarillas, porque era la original. Y bueno, después ella al otro día nos volvía a preguntar qué recordábamos de lo que el día anterior, y ahí íbamos haciendo actividades, eso me acuerdo, es una genia, la verdad la tengo espectacular. ¿Te acordás de ese libro y esa lectura? De ese libro, y después me lo regalaron de grande y totalmente distinto. Lo que leí era totalmente diferente a lo que ella me había leído. Y bueno, después, por ejemplo, Caperucita, Hansel y Gretel, esos con la familia más que nada. Leyendo a mi hermana también, porque son más grandes. Y Blancanieves, y yo qué sé, Cenicienta, y bueno, sí, los clásicos, al menos yo soy de los clásicos, y bueno, después transmitir en generación en generación, ¿verdad? Platero y yo, ese es lo más. Y he intentado con los chiquilines, algunos, el Principito, pero no hay caso. Es decir, también las generaciones son diferentes, ¿no? Pero bueno, se busca la vuelta siempre tratar de que ellos les guste o algún capítulo o algo que sea especial. Y bueno. Yo también recuerdo de la escuela en sexto año, pateando lunas. La maestra de sexto siempre, los últimos 10 minutos al finalizar la clase siempre nos leía, y bueno, de la escuela creo que intentaba pensar, pero fue como el que más me quedaba. Dije que peleadora, ¿no? Porque enseguida sacamos la puerta. Bueno, pero fíjense que Pateando Luna ya tiene 20 años, ya está por entrar en la lista de los clásicos. Supongo que todas tenemos vivencias como estas para compartir, más cuando nosotros, nosotros que somos mediadoras profesionales de lectura, leímos mucho y tenemos muchas lecturas en nuestro haber. Si ustedes tuvieran que decir todo esto que ustedes recordaron, ¿en qué columna la pondrían? ¿En la de animación o en la de mediación? La mediación. Eso que nos acaban de relatar, esas vivencias que acá... Es la de mediación, ¿verdad? Justamente. Ustedes vieron qué poquito esfuerzo, ¿verdad? Y todo lo que implican esas propuestas, esas actividades que en la casa se hacían con respecto a la lectura. Bueno, esto es lo que realmente nosotros creemos y pensamos que debemos promover desde nuestra escuela. Y ustedes vieron qué poderosa es la escuela también, ¿no? En esto de crear
qué poderosas son estas escenas de mediación de la lectura en todo esto que nosotros queremos fomentar, que es la comprensión y justamente el vínculo con lo escrito. Generar hábitos, generar ese vínculo positivo con la lectura. Bueno, y aquí entonces traemos, para sintetizar esta idea o este concepto de mediación, este autor que está acá, que nosotros citamos, se llama Felipe Munita, es un referente en esta área, en el área del campo de la didáctica de la lengua y la literatura, y en trabajar este concepto de mediación. Y él dice: la mediación de la lectura implica la inclusión de los sujetos en los procesos de participación social y cultural mediados por lo escrito. El sentido de la mediación de la lectura es suscitar vínculos con los libros u otros materiales impresos o digitales, pero también vínculos con los otros a través de su participación en la cultura escrita. La mediación de la lectura es una práctica de apropiación de la cultura escrita a largo plazo. Implica una lenta familiarización en contexto con los objetos culturales, los significados que se transmiten y construyen en los actores de las prácticas de lectura y escritura. Y de esta definición lo que nos interesa es destacar, además de estos vínculos con la cultura escrita, el concepto o la inclusión de la palabra actor, ¿verdad? Cuando hablamos de que alguien es actor de algo es porque, bueno, de alguna manera participa involucradamente y activamente de esa práctica.